¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hicimos un breve video titulado Milei y los católicos de izquierda, después uno Milei y los católicos de derecha, y ahora Milei y los católicos liberales. Es un tema interesante, no tanto ni principalmente por Milei, sino interesante porque obviamente hay un giro hacia las ideas de la libertad, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, porque el Estado ha fracasado. De modo que en el siglo XX hay un fuerte estatismo, y en el siglo XXI quizá, a causa del fracaso del estatismo, se popularicen las ideas libertarias. Es decir, no solamente de la disminución del Estado y de su control, sino aún de la supresión del Estado. En este sentido les recomiendo, por ejemplo, leer o escuchar al señor Jesús Huerta de Soto, que es profesor en Madrid de economía, de política, un hombre muy erudito que sabe realmente mucho y muy apasionado, muy parecido, aún en su forma de hablar, a Javier Milei. Lo cual nos dice y nos indica que se trata de un fenómeno que no se restringe a la Argentina, sino que es un fenómeno esto de los libertarios de todo Occidente, no mundial, porque en otros lugares están muy lejos de esto, ¿no? A causa del fracaso del Estado. De hecho, Jesús Huerta de Soto dice, bueno, yo era liberal clásico, pero me di cuenta que el liberalismo clásico tarde o temprano lleva al estatismo, porque el Estado no se sacia nunca de acumular poder. El Estado es una máquina que sí o sí va creciendo, ¿no? El poder crece. En este sentido vale la pena recordar el libro de Bertrand de Juvenel, ¿no? El poder, historia natural de su crecimiento. Como está en la lógica del poder, el crecer. Entonces Jesús Huerta de Soto dice que no tiene que haber Estado, ¿no? Es difícil imaginar un mundo sin Estado. Esta gente lo imagina. Recordemos, sin embargo, que para la doctrina cristiana, la principal prudencia política, la principal virtud política es la prudencia, ¿no? Y la prudencia siempre nos indica el justo medio. Entonces, el peligro de todo esto es pasar de un extremo al otro, o sea, del estatismo a la doctrina libertaria, de confiar o delegar todas las funciones en el Estado hasta suprimirlo, ¿no? Entonces, el sano liberalismo que existe nos señala un justo medio, o sea, el poder no puede ser absoluto, tiene que estar también sometido a una ley, y eso es el liberalismo. El liberalismo, dice Hayek, no es otra cosa que constitucionalismo. Eso es liberalismo, constitucionalismo. En las monarquías absolutas, contra las cuales se levanta el liberalismo, el rey encarnaba el Estado. Yo soy el Estado, ¿no? Recuerdan la frase de un famoso rey de Francia, ¿no? Yo soy el Estado. Y aparte, sacralizado por una delegación divina, el representante de Dios, ¿no? ¿Y quién se puede oponer? Por más que sea un criminal, un asesino, en fin. Entonces, todo esto, ¿no? La realidad de la miseria de estas personas que se creen representantes. Entonces hay una reacción saludable en contra del absolutismo monárquico, ¿no? Y en favor, en fin, de las libertades individuales, que yo como persona tengo determinados derechos. Y no soy una posesión del rey, sino que al revés. En todo caso, los funcionarios públicos son empleados de la sociedad. Hay como una revolución aquí, ¿no? En fin, pero dentro también de los principios de la razón y de la naturaleza, que estudia obviamente la filosofía, ¿no? Porque la política es una parte de la filosofía. Cuando en los seminarios los curas estudiamos a los filósofos, una de las partes dice, bueno, ¿qué decía, no sé, Descartes acerca del conocimiento, del ser, de Dios y de la política,
¿no? Siempre hay un párrafo que no le da mucha bolilla en el seminario, la política, ¿no? El pensamiento político. Bien. Que siempre es concreto, ¿no? Esto hay que entenderlo. La política no es metafísica, sino que todos los pensadores políticos, los buenos, siempre piensan, pero teniendo en cuenta su realidad particular, la historia, ¿no? Por eso, por ejemplo, recientemente leía un artículo de Copleston, que es un historiador de la filosofía, criticando la teoría política de Locke. Dice, el problema de Locke, de John Locke, ¿no? Un referente del liberalismo, es que él escribe acerca de política en dependencia de sus circunstancias históricas en Inglaterra, y él era del partido opositor a los Tudor, ¿no? A la familia gobernante. Inmediatamente después Copleston dice, bueno, pero así debe ser. El buen pensador político piensa dentro de su realidad concreta, ¿no? Entonces, una cosa es la realidad de hoy, otra cosa es la realidad del siglo XIX, otra cosa es la realidad del siglo XVIII. Y cómo se entendía esto del liberalismo en aquella época, en aquellas épocas, ¿no? Por ejemplo, los sacerdotes o los católicos, ¿no? Más bien tradicionalistas, se remiten a las condenas de Pío IX al liberalismo, ¿no? En efecto, Pío IX condenó el liberalismo, pero Pío IX entendía por liberalismo una cosa distinta de lo que nosotros entendemos, porque el liberalismo por definición es ambiguo, a diferencia de otras ideas. El comunismo, por ejemplo, no es ambiguo. Ustedes agarren el manifiesto comunista y está claro, del principio al final, la lógica del manifiesto, no hay ambigüedad. Esto es el comunismo, pero nadie puede decir que esto es el liberalismo. De hecho, fíjense, este hombre que es una referencia hoy en el pensamiento libertario, ¿no? Jesús Huerta de Soto, dice, yo fui liberal, ahora soy libertario, fui hereje, ahora soy ortodoxo. Y sin embargo, para nosotros eso es el liberalismo y esto no, ¿no? Dalmacio Negro tiene un libro titulado Liberalismo y Liberalismo, donde precisamente explica esto de la ambigüedad. Muy importante entenderlo, porque si no sería simplificar las cosas, remitirnos a la condena de Pío IX al liberalismo, que estaba en relación también con el hecho de que la Iglesia misma era una monarquía, hay que decirlo. La Iglesia no podía ser neutral en estas cuestiones, porque la Iglesia, el papado, el Papa, era un rey temporal, era una monarquía, tenía territorios, tenía ejército, cobraba impuestos, y el Papa era un monarca absoluto dentro del Estado de la Iglesia, ¿no? Los Estados Vaticanos. Entonces, ¿cómo podía la Iglesia hablar de algo? No se puede, en lo cual ella misma está comprometida. No se puede. Y esto históricamente está comprobado, porque después, en el siglo XX, los papas, lejos de ser papas de izquierda o progresistas, como Pío XII o Benedicto XVI o Juan Pablo II, son papas que asumen dentro del orden natural las ideas liberales, ¿no? Es decir, del límite del poder. El poder tiene que estar limitado, ¿no? Y de la Constitución y los derechos del hombre, entre otros, el derecho a libertad de conciencia. Derecho a libertad de conciencia, ¿no? Que Pío IX en aquella época rechaza. Bien. De hecho, Pío XII nombra capellanes para que guíen espiritualmente a los miembros del Partido Liberal Democracia Cristiana. Partido muy importante en Italia y en Alemania y en otros países de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que logró que Europa salga de la situación más difícil que conoció después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y evitase también el triunfo del marxismo, ¿no? La democracia cristiana, cosa que hemos olvidado, ¿no? Pero que es importante recordar. Y Juan Pablo II también, ¿no? Cómo habla de estas cosas, pero habla en un sentido distinto de lo que podría ser la teoría revolucionaria liberal. Porque aquí hay que entender que detrás de las ideologías políticas o del pensamiento político hay una tradición cultural. Entonces es como un telón de fondo la tradición cultural,
y sobre ese telón de fondo, en fin, se desarrolla una obra de teatro, ¿no? Y Dalmacio Negro dice, bueno, el telón de fondo del liberalismo cristiano es el telón de fondo que ya, de la tradición de la naturaleza y de la razón, que es la tradición que nosotros asumimos, que la Iglesia asume, la tradición greco-romana, ¿no? Asume para las cosas terrenales, ¿no? El Evangelio está mucho más arriba de eso. Para las cosas del mundo, la Iglesia asume a la naturaleza como fuente de verdad y a la razón como esa capacidad de descubrir la verdad oculta en la naturaleza. Eso es lo que hace la filosofía y lo que hace la ciencia. Entonces la tradición de la naturaleza y de la razón, del orden natural. Y dentro de esa tradición del orden natural se inscriben determinadas ideas que llamaríamos liberales, que Dalmacio Negro creo que mejor llama la tradición de la libertad. La libertad es una verdad. Y también la tradición, como decía Lord Acton, del peligro del poder. El poder corrompe. Por eso Dalmacio Negro dice que en toda la época de europea, posterior a Constantino el Grande, el gran debate, la gran dialéctica es entre la autoridad del Papa y el poder del emperador, ¿no? Y esta autoridad papal limita el poder del emperador, ¿no? Pero también hay otros limitantes, la nobleza, que no es una nobleza cortesana, que es una nobleza real, territorial, después el campesinado, las costumbres del pueblo, etc. O sea, no existe el absolutismo que vemos en la Edad Moderna y contra el cual se levanta el liberalismo, ¿no? Clásico. Entonces hay una tradición de la naturaleza y de la razón en la cual podemos confiar. Y después dice Dalmacio Negro, hay otra tradición, que es la tradición del artificio y la voluntad. O sea, la negación del principio de realidad. El liberalismo es revolucionario, que te impone la libertad, ¿no? Si vamos a obligarte a ser libre, como decían los revolucionarios franceses, ¿no? Que produjeron enorme sufrimiento y un auténtico, en fin, desastre, ¿no? Un genocidio en algunas tierras que no querían la república, que querían la monarquía. Pero no te vamos a obligar a ser libre si no te matamos, ¿no? Una libertad obligada, lo cual no es libertad, porque es otra tradición, el artificio y la voluntad. Y dentro de esta tradición hay un liberalismo, como también hay un nacionalismo, hay un socialismo, ¿no? Pero que tiene su fundamento en estos dos principios, que no son los principios de la gran tradición, que son los principios de la naturaleza y de la razón. De modo que la oposición aquí no es tanto entre liberalismo y liberalismo, sino para mí entre estas dos grandes tradiciones, la tradición con la T alta, la T grande, de la naturaleza y de la razón, asumida por la gracia, ¿no? Divina por Jesucristo, y después la tradición del arbitrio y del artificio, ¿no? Donde la voluntad es la que crea, ¿no? Soy lo que me percibo, etcétera, todo este pensamiento de la deconstrucción, etcétera, en fin. Pero dentro de la tradición de la naturaleza y de la razón hay lugar para un sano liberalismo que, en fin, yo no digo que sea el liberalismo de Milei, ni mucho menos, pero que tampoco se puede decir que un católico cabal no puede confesar el liberalismo, ¿no? Que tengan un muy buen día.